van ingresando les vamos dando la bienvenida. Y bueno, como saben, la idea es tratar un tema que no sé, muy, eh, ¿cómo decirlo? Nos está marcando a todos, me parece, este tema, ¿no? La vuelta a la normalidad, el escenario actual en el COVID, qué aprendimos de todo lo que pasó, qué se nos viene, son preguntas que nos hacemos no solo los profesionales, sino creo que todos alrededor de todo el mundo. Y para eso tenemos panelistas de- de gran renombre y de todo tipo, ¿sí? Para encarar el tema de todos los puntos en los cuales se nos ocurrió. Estamos con Gisela Oltra. Gisela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Gisela es médica del Servicio de Medicina Familiar del Sanatorio Güemes y nos pareció importante el rol que ellos tuvieron para hacerlos parte de este evento y que compartamos todo lo aprendido. Contá un poquitito, Gisela, si querés, cómo estuvieron manejando este tema en el último año ustedes, desde su rol de servicio de medicina familiar. Bueno, a nosotros nos tocó, digamos, el volumen más grande de pacientes, pero a priori menos complejos, pero no por eso menos importantes, que eran todos aquellos casos leves inicialmente y luego leves y moderados que se aislaban en el domicilio. Hicimos todo un seguimiento, lo que dimos a llamar el coronacol, o sea, todo un seguimiento telefónico, implementando esa estrategia de telemedicina para, bueno, hacer el seguimiento con los distintos protocolos que se aplicaron, al principio con los 21 días y los múltiples hisopados, hasta llegar al actual que implica los 10 días de aislamiento y el hisopado inicial, o eventualmente el diagnóstico por criterio clínico epidemiológico, según la jurisdicción. Así que hicimos eso durante toda la pandemia, lo seguimos haciendo hoy en día igual con una baja importante de casos, así que por suerte. Y ahora que retomamos también la actividad de consultorio, nos pasa como ustedes que recibimos pacientes que han tenido COVID con inquietudes y otros con inquietudes y no con síntomas, así que se plantea el cómo seguir, ¿no? Así que me parece relevante la charla de hoy por eso. Sí, la verdad que sí. Con Gisela vamos a estar coordinando un poco el evento y contamos con otros panelistas, contamos con la doctora Beatriz Gil desde Tucumán, contamos con la doctora Silvia Cuadrelli, con Jimena Falco, Elisandro Churín, miembros del Servicio de Neumonología del Sanatorio, y con el doctor Marco Solís. Dudo que haya gente conectada que no lo conozca ya. Ha tenido también, por lo menos desde el punto de vista académico, Marco ha dado muchas charlas sobre el tema en el último año, muy a su pesar probablemente, se lo ha requerido mucho desde distintas secciones y en distintos eventos, y bueno, hoy es uno más. Esperemos que de los últimos, no porque no querramos ver más, sino porque realmente este tema lo empecemos a dejar un poquito atrás. Marco, ¿querés arrancar cuando vos quieras? Gracias, gracias Manu, qué linda bienvenida, la verdad, gracias. Y bueno, vamos a empezar, gracias por la invitación, gracias por estos eventos. Voy a empezar a compartir mi pantalla con la presentación. Bueno, el tema del cual vamos a hablar ahora es un poco lo que la doctora Oltra hablaba de este grupo de pacientes que tal vez nos hemos olvidado un poquito en la pandemia y que realmente son muy importantes. Cuando uno realmente empieza a hacer la búsqueda en PubMed de COVID, aparecen como 78.000 trabajos, pero de repente uno empieza a buscar COVID leve y hay muy pocos. Y realmente creo que es un tema muy interesante porque ahora vamos a tratar de desglosar un poco el motivo de por qué estos pacientes merecen cuidado, merecen atención y además necesitan un seguimiento también cercano. Bueno, el primer contacto con el paciente que tenemos claramente ha cambiado. Creo que, y ojalá que no haya cambiado para siempre, pero claramente la división que se ha hecho en todos los triages de todas las guardias entre pacientes febriles y no febriles, o pacientes sintomáticos y no sintomáticos, ha empezado en la pandemia, sigue todavía en la actualidad. E insisto, yo personalmente creo que esto va a durar mucho, mucho más porque el COVID ha demostrado un gran poder de contagio, cosa que nos va a dificultar mucho el asistencialismo en el día a día. ¿Y a qué me refiero con este primer contacto del paciente?
que es en el momento en el que empezamos a interrogar sobre síntomas. No vamos a hablar de los síntomas que ya conocemos todos, pero obviamente síntomas claros como fiebre, tos, disnea, odinofagia, y otros síntomas que se fueron agregando con la evolución de la enfermedad y la pandemia, porque esos síntomas también los hemos ido conociendo y han ido evolucionando. Y hemos empezado a preguntar sobre disgeusia, anosmia, síntomas gastrointestinales, síntomas neurológicos, y para llegar a un punto de poder dividir a los pacientes en base a un triage en pacientes severos, que terminaban siempre siendo un porcentaje menor, y pacientes leves y moderados que empezaban a aumentar más en cantidad. El objetivo de los triages de todos los lugares donde hemos trabajado y donde hemos estado en contacto en guardias externas y también en internación, es poder determinar qué pacientes son los que tienen mayor riesgo de evolucionar peor, tienen mayores posibilidades de tener un peor pronóstico, o qué pacientes ameritan algún tratamiento específico de los miles que se han ido probando y que todavía se siguen haciendo investigación. Y obviamente también poder determinar qué pacientes se iban de alta, qué pacientes necesitaban una internación, qué tipo de internación, y si estaban en algún lugar donde necesitaban alguna mayor complejidad, bueno, poder derivarlos también a tiempo. Hoy por hoy, la definición de caso es básicamente todo el que camina es sospechoso, ¿no? Porque en realidad todos los pacientes que tengan cualquiera de estos síntomas, tos, odinofagia, en el tiempo, en un cierto determinado tiempo de más o menos 3 días, el paciente ya es sospechoso. Ahora, el contacto estrecho aumenta obviamente la posibilidad y la necesidad de hacer diagnóstico para poder definir este paciente justamente con los parámetros que veníamos hablando. Es un paciente leve, es un paciente moderado, es un paciente severo, pero bueno, realmente hoy la indicación del hisopado también todos sabemos que ha ido evolucionando mucho y hemos pasado de pacientes con 2, 3 criterios y con la sumatoria de una cosa y otra cosa y el contacto estrecho a, bueno, hoy la epidemiología nos ha obligado a pensar siempre en COVID. Eso está cambiando igual últimamente ahora con el descenso de casos y con el ascenso de otro tipo de patologías. Simplemente para recordar, los métodos diagnósticos que tenemos son métodos directos, métodos indirectos. Métodos directos donde se determina el material genético del virus y los indirectos donde se determinan o se encuentran anticuerpos específicos contra el virus que pueden ser en pacientes con enfermedad activa como en pacientes con enfermedad inactiva. La detección que obviamente tiene mayor sensibilidad es la PCR que se está utilizando con el hisopado. Las pruebas rápidas que también están teniendo una buena sensibilidad y especificidad, y que esta prueba, esto poco les cuento, nos ha ayudado mucho en las guardias externas porque tiene un resultado muy rápido y ante la positividad de esa prueba, bueno, el paciente ya se lo puede aislar de manera adecuada y tratar hoy por hoy no solo el COVID que lo puede estar llevando a la consulta, sino las múltiples patologías que están empezando a salir y que, bueno, nos ayuda a aislarlo adecuadamente y tratar las patologías por las que consulta. Nosotros en el servicio tenemos un trabajo realizado al principio con respecto a esto de los síntomas, un trabajo retrospectivo, observacional, que lo publicamos en la revista Medicina, con casi 200 pacientes, donde empezamos a ver las diferentes primero comorbilidades a nuestros pacientes. Hay que recordar que esto también fue muy dinámico y el tipo de comorbilidades que presentaban estos pacientes eran los que tenían también mayor riesgo de tener peor pronóstico. Pacientes con hipertensión arterial, pacientes añosos, pacientes con diabetes, insuficiencia renal. Y algo que empezamos a ver en ese momento, que estábamos un poco ya empezando a conocer la aparición de estos nuevos síntomas o a tomarlos como motivo de sospecha de COVID, empiezan a aparecer síntomas como odinofagia, disfagia, síntomas gastrointestinales, pero siempre los síntomas o más importantes en esta patología fueron, tanto en varones como en mujeres, la fiebre y la tos. Ya después empieza a variar y empieza a aparecer más la odinofagia en mujeres y más, un poquito menos en varones,
pero los síntomas terminan siendo mucho más importantes, los de la fiebre, la tos y la odinofagia. Y entrando un poquito más a este tema del COVID leve, la CEPAR en las últimas semanas saca un trabajo donde empieza a hablar del seguimiento de los pacientes, pero empieza con la definición de que hay pacientes leves y moderados y divide a los pacientes en dos grupos. Un paciente que va por el camino izquierdo, que es leve, como que no le pasa nada, que no hay de qué preocuparse, y un paciente severo que ha tenido neumonía. Dentro de estos pacientes que han tenido neumonía, están los pacientes con neumonía leve, que son pacientes que tienen menos de 60 años, pacientes jóvenes, sin tener patología agregada, no tienen comorbilidades, una saturación arriba de 95, o sea, sin hipoxemia, y que posiblemente no tenga indicación de internación y que pueda ser manejado de manera ambulatoria con un tratamiento antibiótico empírico. La neumonía moderada, ya en pacientes mayores de 60 años, con diagnóstico de neumonía con opacidades en la radiografía o tomografía de tórax, alguna comorbilidad como inmunosupresión y algún grado de hipoxemia con una saturación menor a 95%. Estos pacientes ya tienen indicación de internación. Y la neumonía severa, que en la gran mayoría de guías y en trabajos se apoyan en lo que son los criterios de neumonía severa de las guías de ITSA y ATS, que son pacientes con descompensación hemodinámica, requerimientos de ventilación mecánica, pacientes con criterios de shock séptico que requieren internación en terapia intermedia o intensiva para su mayor control. Pero como vemos hasta ahí, la gran mayoría de trabajos se concentra en pacientes COVID moderados y severos. Pero ¿qué pasa realmente con los leves? Porque de repente uno empieza a leer un poco de los trabajos y empieza a revisar y se da cuenta que te dice, bueno, el COVID leve no pasa nada, tiene síntomas leves o está sintomático. ¿Cuál es el peor problema del paciente con COVID leve? Que contagia, o sea que encima hay que aislarlo, hay que dejarlo en una esquina para que no toque a nadie, porque encima no tiene neumonía, y si tiene neumonía es joven, va a ser leve, no pasa nada, y simplemente hay que darle tratamiento sintomático. Tiene fiebre, baja de la fiebre, tiene dolores musculares, darle un analgésico. De repente puede requerir oxígeno y nos dice, verá, ¿y cómo puede requerir oxígeno? O por qué no le damos ninguna importancia a estos pacientes. Entonces, como que falta una ficha en el rompecabezas y uno empieza a preguntarse. Y realmente a mí me llamó mucho la atención, como les decía al principio, uno en la búsqueda bibliográfica encuentra un montón de trabajos de COVID moderado y severo y de leve realmente hay muy poco. ¿Qué pasa? Estos pacientes con COVID leve no evolucionan, no progresan, no necesitan ningún tratamiento específico, no necesitan ningún soporte específico. Y acá es donde realmente, y otra vez, igual que Manuel, quiero recalcar realmente el gran trabajo que ha tenido Medicina Familiar con la comunidad, la verdad que el sanatorio ha manejado muchísimos pacientes, con el seguimiento directo y estricto que han tenido los pacientes COVID leve. Porque los pacientes COVID leve, 14% de los pacientes con COVID leve pueden progresar a ser severos. La media de aparición de síntomas es de 8 días cuando han tenido el contacto con el germen, pero los pacientes hasta las 2 semanas pueden evolucionar mal, pueden tener una mala evolución. Y esto en realidad en la parte práctica, 16 es un número muy redondo y es una media, pero estamos viendo que los pacientes con COVID leve, hasta 3 semanas después pueden evolucionar de manera tórpida y o tener sobreinfecciones o tener alguna complicación de ese COVID leve inicial, como tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, y evolucionar a un COVID grave. Por más que no tengan la enfermedad activa, infectológicamente hablando, es una complicación del COVID, que al principio fue leve, pero ahora está en terapia intensiva anticoagulada. Y que el tratamiento de estos pacientes, aparte de ser solo sintomáticos, también tiene objetivos, como por ejemplo reducir la carga viral, disminuir la diseminación viral, que eso es muy importante, y evitar la progresión. Uno de los objetivos más importantes de poder empezarles algún tipo de tratamiento específico a estos pacientes es evitar la progresión a esta gravedad. Y obviamente ahí se mete la pregunta siempre de
se mueren menos, o sea, si los trato a los leve con X tratamiento, se mueren menos, bueno, eso lo vamos a ver después. Este es un trabajo muy interesante que en realidad, como ven, con una poca cantidad de pacientes, son menos de 500 pacientes en una pandemia que ha ocasionado millones de infectados, logran determinar que hay diferencias entre pacientes ya leves y moderados. O sea, ni siquiera uno tiene que pensar en leve a severo. Ya hay diferencia entre los pacientes que presentan un cuadro leve, sin neumonía, casi asintomáticos, con el moderado. Y esto habla desde los síntomas, son pacientes que tienen más tos, más fatiga, más disnea, los pacientes moderados que los severos, tienen más días de fiebre, tienen más fiebre también, más síntomas como odinofagia. Los pacientes moderados también entran en un grupo con mayor morbilidad, que es la hipertensión, tienen alteraciones en los laboratorios, con alteración de las plaquetas, alteración del hepatograma, alteración del lactato, y también tienen alteración con respecto a la evolución en el tratamiento. Los pacientes moderados tienen más requerimientos de oxígeno y más requerimientos de algunos tratamientos específicos, asociado también a mayores días de internación. ¿De qué nos habla esto? De que los pacientes que están en una etapa leve tienen una posibilidad de pasar a una etapa moderada o severa, y uno no solamente está hablando de la evolución en sí de la enfermedad, sino como, si se dan cuenta, estamos hablando de que hay que tener un ojo previo a esa evolución, porque son pacientes que ya tienen comorbilidades, pero que pueden tener un COVID leve, pero que simplemente por la comorbilidad o por algún hallazgo en el laboratorio, ese paciente COVID leve ya puede pasar a ser moderado o severo. Por eso es tan importante el seguimiento también estricto de estos pacientes. Obviamente, tampoco es lógico pensar que a todos los pacientes con COVID hay que sacarles laboratorio y hacerles una proteína C reactiva o procalcitonina para ver si tienen una sobreinfección bacteriana. Pero sí tener un control estricto de estos pacientes para tener la alarma inmediata ante una evolución tórpida. Con respecto al tratamiento, es bastante complejo porque hay muchos tratamientos que se han ido probando en todo COVID, eso sabemos todos. Y es muy importante entender que el COVID genera la enfermedad por la gran afinidad que tiene a las proteínas S de superficie de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Esto es muy importante porque, a diferencia de las otras infecciones previas del SARS-CoV-1 o del MERS, el poder que tiene de unirse, la afinidad que tiene de unirse a esta enzima es 10 veces más. Entonces tiene mucho más poder de contagio y también mucha mayor posibilidad de peor progresión. Este es un resumen súper cortito sobre los tratamientos que se han ido utilizando y que el Ministerio de Salud, porque obviamente en todos los países, cada Ministerio de Salud de cada país ha ido evolucionando con respecto a los tratamientos que han ido apareciendo. Y como ven, son muy pocos los tratamientos en verde, o sea que están realmente habilitados y que están ya sin ninguna discusión con respecto a su uso, como son los corticoides sistémicos en pacientes con COVID leve la tromboprofilaxis farmacológica en pacientes con COVID severo también. Más que todo en pacientes que tienen alta chance de tener tromboembolismo pulmonar. Pero acá empiezan a aparecer en pacientes leves como un amarillo caluroso de esperanza para estos pacientes con el budesonide y la colchicina. Entonces, como ven, empiezan a aparecer miles de opciones terapéuticas hablando solamente de COVID leve. Empieza a aparecer, se habló mucho de ivermectina, vitamina D, se probó también con antivirales y colchicina y budesonide. En este esquema tenemos algunos de los trabajos más importantes en los que se ha probado con estos diferentes tratamientos. Y haciendo un pequeño resumen, algunos de los más importantes han sido los de la vitamina D, donde se ha tratado de disminuir la carga viral, en base a que se ha visto en algunos trabajos de que la poca vitamina D o la baja concentración de vitamina D en algunos pacientes estaría relacionada a mayor mortalidad.
Entonces se ha hecho un trabajo con la medición previa de vitamina D en algunos pacientes, se ha administrado vitamina D y más allá de que al grupo, obviamente, al que se le ha administrado ha subido la concentración, ha reducido también la carga viral. No la mortalidad, pero sí la carga viral en estos pacientes. ¿Qué ha pasado con los antivirales? Y uno de los trabajos más interesantes es el de ritonavir, interferón beta, donde se hacían hisopados iniciales y un hisopado a los 5 a 7 días del hisopado inicial. Y lo que se vio es que disminuía, o sea, había un clearance viral mucho más precoz en el grupo de pacientes en los que se administraba los antivirales. Con respecto a la colchicina, también se ha visto una muy buena respuesta con respecto a reducir la carga viral y hubo una pequeña tendencia a disminuir la mortalidad en estos pacientes. Y con respecto a la ivermectina, que se habló mucho, hay dos trabajos muy importantes en los que la gran diferencia es la cantidad de pacientes. En el trabajo con poca cantidad de pacientes, que es un sesgo muy importante para una población tan grande, se demostró en ese momento una disminución de la carga viral y una mejoría en la evolución y hasta una posible tendencia a la prevención del COVID con el uso de la ivermectina. Pero cuando la misma droga se llevó a un trabajo mucho mayor, con más cantidad de pacientes, este resultado no se vio tan claro, así que lo de ivermectina quedó un poco a medias. Y de lo que vamos a hablar un poco ahora, y esto también lo traigo a raíz de que nosotros en el sanatorio estamos trabajando junto a Medicina Familiar en un trabajo de seguimiento de pacientes en los que vamos a utilizar budesonida inhalada, un poco a raíz de este trabajo y de la buena respuesta que tuvo este trabajo en esta población. Si bien es un grupo chico de pacientes, randomizados en 70 pacientes por lado, se vio que había una disminución con el uso de budesonide a dosis de 800 microgramos cada 12 horas por más o menos 5 a 7 días, con una disminución de síntomas sistémicos, síntomas totales y síntomas de vías aéreas superiores a favor del uso de budesonide. Y otra cosa que se vio es que la posibilidad de una mala evolución era mucho menor en los pacientes que utilizaban budesonide. Esto asociado también a la menor disminución de la saturación en la evolución de estos pacientes. Lo que hacía este trabajo es medir la saturación de estos pacientes y ver si iba disminuyendo en el tiempo. Y esto se vio que con el budesonide inhalado mejoraba. Este trabajo nace también de una forma muy anecdótica porque se empezó a ver, y es algo que también en neumonología nos íbamos preguntando mucho desde el principio, que los pacientes con patología obstructiva tal vez no les iba tan mal con COVID. Y eso se vio muy claramente, y es a partir de eso, de que los pacientes que utilizaban corticoides inhalados no evolucionaban tan mal cuando tenían COVID. Así que bueno, un poco para terminar, básicamente, me parece que es muy interesante que este grupo de pacientes tengan un seguimiento estricto durante su patología, tengamos pautas de alarma muy claras para hablar de su progresión y ante el más mínimo signo de una mala evolución, poder hacer un control directo, ya sea con imágenes, hacer una radiografía, ver si apareció una neumonía realmente, si tiene algún dato de laboratorio que nos esté llamando la atención como para pensar en una mala evolución, y si es necesario, tratar de utilizar algún tratamiento específico. Obviamente ahora no hay nada claro para pacientes con COVID leve, pero sí tener un control estricto de estos pacientes. Y algo que me gustó mucho, para terminar, en uno de los trabajos que estuve revisando, es que algo que aconseja también, algo que aconsejan los trabajos es que tratar de meter más esfuerzo en países que no tengan tanta posibilidad de vacunarse para poder disminuir, aunque sea la carga viral circulante, en base a tratamientos con pacientes con COVID leve. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir.